Saludos. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de fuentes que, la verdad, cuentan una historia fascinante sobre una herramienta que ha cambiado las reglas del juego para muchísimas empresas, Microsoft Power BI. Sí, y es que tenemos de todo, ¿eh? Tenemos desde la página técnica de Wikipedia, que es súper densa, guías de Microsoft sobre optimización, hasta un manual gigantesco sobre cómo desplegar esto a nivel empresarial. Y un artículo que me encanta sobre el arte de contar historias con datos, que es un poco la pieza final del puzzle. Justo. Y el objetivo es ese, conectar todos esos puntos. Queremos hacer un viaje que empiece, pues casi a nivel de código, con un lenguaje llamado DAX. Ujú. Y que termine en la estrategia global de una compañía. Exacto. Para entender no solo qué es Power BI, sino cómo se usa de verdad para que las cosas funcionen. Me gusta mucho esa idea del viaje. Porque, a ver, para empezar, Power BI no es una sola cosa, ¿verdad? Las fuentes lo dejan claro. No, para nada. Es más bien un ecosistema, una suite de herramientas. Tienes por un lado Power BI Desktop, que es como el taller donde creas los informes. En tu ordenador, tranquilamente. Eso es. Luego está el Power BI Service, que ya es la nube, donde publicas eso para compartirlo, para colaborar. La galería de arte, por así decirlo. Buena analogía. Y luego tienes las apps para el móvil, que te ponen los datos en el bolsillo. Y ojo, que no hablamos de una herramienta secundaria. Uno de los manuales que tenemos incluye el famoso cuadrante mágico de Gartner. Ajá. Y a principios de 2020, Microsoft no es que estuviera en el cuadrante de líderes, es que estaba en una esquina muy por delante de la competencia como Tableau. Y es que aquí hay un matiz que a veces no se ve. La razón de ese liderazgo no es solo que la herramienta sea potente, que lo es. ¿Cuál es? Es que Microsoft jugó una carta maestra. Construyó Power BI sobre algo que millones de personas ya sabían usar, Excel. Claro. Le dieron a toda esa gente una ruta de actualización natural hacia algo muchísimo más poderoso. Partían con una ventaja, que otros solo podían soñar. Entiendo, no empezaron de cero, aprovecharon un conocimiento que ya estaba ahí. Vale. Si Excel es la base, ¿cuál es el motor que le da esa potencia extra? Todas las fuentes apuntan a un lenguaje. DAX. DAX, sí. Data Analysis Expressions. Es una analogía perfecta decir que son las fórmulas de Excel con superpoderes. ¿En qué sentido? Pues mira, nació por allá por 2009, en Microsoft, y se diseñó para que fuera familiar para un usuario de Excel, pero inmensamente más capaz. Sirve para crear dos cosas clave: columnas calculadas, que es añadir datos nuevos a tus tablas, ¿Vale? y lo más importante, las medidas, que son esos cálculos dinámicos que ves en los gráficos, el total de ventas, el crecimiento respecto al año pasado. A ver, ponme un ejemplo práctico. En Excel, si yo quiero calcular las ventas del mismo periodo del año anterior, eso es una pesadilla de fórmulas, de busca Vs, tablas por todas partes. Un infierno, sí. ¿Cómo sería en DAX? Pues ahí está la magia. En DAX seguramente sería una única función, algo como calculate, sum ventas y same period last year. Una línea. Una sola línea. Una sola línea que se puede leer y entender y que hace algo que en Excel te llevaría horas y sería súper frágil. Esa es la potencia. Te centras en la pregunta de negocio, no en la acrobacia técnica. Es un salto cualitativo brutal. Y las fuentes dicen que maneja los tipos de datos, números, texto, fechas, de forma bastante inteligente, ¿no? Sí, está diseñado para quitarte problemas de en medio. Si intentas sumar un número que está como texto, DAX intenta convertirlo. Pero ojo, esa simplicidad esconde una decisión de arquitectura que es fundamental. ¿Cuál? La de dónde viven los datos. Porque eso lo cambia todo. Ah, aquí es donde la guía de Microsoft se pone muy interesante. Habla de 3 modos de almacenamiento. Exacto. Y esta es la primera gran decisión estratégica que tienes que tomar. Es una elección entre dos cosas que suelen estar reñidas. ¿Quieres la máxima velocidad o quieres los datos más frescos? Explícame eso. Vale. El primer modo se llama importación. Es como si te llevaras una copia de los datos a casa. Power BI los copia, los comprime una barbaridad y los guarda en su memoria. ¿Y el resultado? El resultado es que las consultas son instantáneas. Haces clic y la respuesta es inmediata. El problema, claro, es que la foto es de la última vez que importaste los datos, de hace una hora o de ayer. Vale, velocidad a cambio de actualidad. ¿Y la otra cara de la moneda? La otra cara es Direct Query. Aquí no te llevas nada a casa. Power BI deja los datos donde están, en su servidor original, y cada vez que alguien hace clic, va a buscarlos en tiempo real. O sea que siempre ves los datos al segundo. Si hay una venta ahora mismo, puede salir en el informe.
Esa es la gran ventaja. Pero, espera un momento. Si cada clic de cada usuario lanza una consulta al sistema principal, ¿no corres el riesgo de tumbar el servidor de producción porque alguien de marketing se pone a curiosear con 20 filtros? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es exactamente el riesgo de Direct Query. Necesitas una fuente de datos de 3 que sea un tanque muy optimizada y planificarlo muy bien para no afectar a las operaciones. Entonces es elegir entre un coche de carreras que se puede quedar sin gasolina, que sería importación, y otro que siempre tiene pero va más lento, Direct Query. Es una buena forma de verlo, sí. Pero por suerte, hay una tercera vía, ¿Un híbrido? un híbrido, el modo compuesto. Te permite mezclar. Puedes tener las tablas que cambian todo el rato, como las ventas, en Direct Query para tener la máxima actualidad. Y las que no cambian casi nunca, como la lista de productos o de tiendas. Esas las tienes en modo importación para que vuelen. Es lo mejor de los dos mundos, pero, claro, exige un diseño más cuidadoso. Queda clarísimo. La arquitectura de datos es una decisión de negocio, no solo técnica. Y esto me lleva a cómo escalar esto en una empresa grande. El manual de implementación insiste mucho en dos cosas: optimización y modelos de datos compartidos. Sí, y van totalmente de la mano. Empecemos por la optimización. La guía de Microsoft da un consejo que parece de sentido común, pero que se ignora todo el tiempo. ¿Cuál? Cuantos más datos tiene que pintar un gráfico, más lento va a ser. Suena súper obvio, pero he visto paneles que son como un árbol de Navidad, con 50 visuales en una página. Exacto. Recuerdo un cliente que tenía un panel de ventas que, en teoría, lo tenía todo. El problema es que tardaba casi 2 minutos en cargar. Uf, nadie lo usaría. Daddy. La solución fue tan simple como dividirlo en 5 páginas, cada una respondiendo a una pregunta concreta. Pasamos de 2 minutos a 2 segundos. A veces, la mejor optimización es la simplicidad. Es un ejemplo genial. Se trata de respetar al usuario, no solo al servidor. Y eso conecta con la otra idea, los modelos de datos compartidos. Totalmente. Este es el paso de la implementación amateur a la profesional. En el caos, cada analista se conecta a las fuentes, limpia los datos, crea sus cálculos. Y lo repite una y otra vez, y al final tienes 5 informes de ventas que dan 5 cifras distintas. La pesadilla de las múltiples versiones de la verdad. La solución que proponen las fuentes es industrializarlo, ¿Cómo? creando una despensa centralizada. En lugar de que cada uno cocine con sus ingredientes, la empresa crea un único modelo de datos, limpio, validado y listo para usar. La única fuente de la verdad. Entiendo. Y los demás analistas, los cocineros, se conectan a esa despensa para crear sus informes. Ya no se preocupan de la limpieza o los cálculos básicos. Justo. El manual lo dibuja muy bien. Un modelo central que alimenta a muchos informes. Y esto no solo ahorra tiempo y da coherencia, también centraliza la seguridad. Por ejemplo, la seguridad a nivel de fila, o RLS. Explícame qué es eso de la seguridad a nivel de fila. Es clave. Significa que puedes crear un único informe de ventas para toda Europa, pero cuando entra el responsable de España, solo ve los datos de España. Ah, vale. Y cuando entra el de Alemania, ve solo los de Alemania, con el mismo informe. Los datos se filtran solo, según quien mira. Y al tener un modelo compartido, defines esas reglas una sola vez. Una sola vez, en la despensa. Y se aplica a todos los informes. Es eficiencia y gobierno del dato, todo en uno. Vale. El viaje va tomando una forma muy clara. Hemos ido de la sintaxis de DAX a la arquitectura y a la estrategia a gran escala. Tenemos la tecnología, la estructura, pero falta la pieza final. El artículo de Option Train la llama el arte de contar historias con datos. Y es el paso más importante. Y fíjate, el que más se olvida. Porque puedes tener el modelo de datos perfecto, la arquitectura más rápida, pero si lo presentas como una maraña de números, no sirve de nada. No comunica. No comunica. El artículo lo define muy bien. Una buena historia de datos es la mezcla de 3 cosas. Los datos en sí, la visualización y la narrativa. ¿Y cómo se lleva eso a la práctica? Porque no todos somos contadores de historias natos. No, no hace falta. El artículo da consejos muy concretos. El primero es empezar por el final. Antes de poner un solo gráfico, pregúntate, ¿qué decisión quiero que se tome con este informe? ¿Qué pregunta tiene que responder? Tiene todo el sentido. En lugar de vomitar datos, guiar hacia una conclusión. Exacto. Y luego estructurar la narrativa visualmente, como un periódico. Los titulares, los KPIs más importantes, arriba del todo.
lo primero que ves. Luego, en el medio, las tendencias, los gráficos que dan contexto, y abajo, o en otras páginas, ya el detalle fino para quien quiera bucear. Y, por supuesto, elegir el gráfico adecuado. Barras para comparar, líneas para ver la evolución en el tiempo, lo clásico. Lo clásico, pero que funciona. No se trata de usar el gráfico más guay, sino el más claro. Y usar el color con intención, para resaltar, no para decorar. Poner lo importante arriba a la izquierda. Se trata de eliminar el ruido. Un buen diseño es casi invisible. Eso es. Se asegura de que te concentres en el mensaje, en la historia. Entonces, si recapitulamos el viaje entero, queda claro que Power BI es mucho más que un software. Empieza con un lenguaje, DAX, que es potente pero accesible. Se apoya en una arquitectura de datos muy flexible, donde la elección entre importación o direct query es una decisión de negocio. Y madura cuando se despliega con una estrategia de modelos compartidos, de una única fuente de la verdad. Pero la lección final de todas estas fuentes, la que lo une todo, es que nada de eso importa si no dominamos esa última milla, la comunicación. Sin duda, es el arte de la narración lo que convierte datos complejos en una idea clara, memorable y sobre todo útil para tomar una decisión. Exactamente. La tecnología es el vehículo, pero la narración es el conductor que sabe a dónde va. Y sin un buen conductor, el coche más potente no llega a ningún sitio. Lo que nos deja con una última reflexión. Hemos visto cómo construir las herramientas y la estrategia para una organización que se guía por los datos, pero el verdadero desafío quizás no es solo tecnológico, es cultural. Buen punto. ¿Cómo se consigue que la gente de una organización pase de simplemente presentar datos en una pantalla a verdaderamente conversar con ellos? Asegurarse de que cada gráfico, cada número, cuente una historia que de verdad impulse a la acción.